por ejemplo, uno no tiene nada que ver. No. Llegaría ahí y orar y bueno, y amén, el momentico del horario donde va a estar larga y bueno, entró la niña. Ve, yo sí le di grabar ahí. ¿Sí está grabando ahí? ¿Sí le di el...? Sí. Sí, ah, bueno. Es que hoy en día todo es tan delicado. Ya comercial. Por ejemplo, no hay partido, y todo fanático, que no es lo que hay que hacer, la misma. Shalom. Oiga, sí, no está bonito. Vamos a sacar un himnario. A hacer un himnario, hombre. Con esos coritos así seleccionados. Ese está bonito. Shalom, Hay shalom. una muchacha que es rusa y traduce música hebrea al español. Y me queda. ¿Qué? Bueno, entonces estamos Hechos capítulo 15. 15. Si Dios permite, yo creo que hoy salimos de Hechos 15. Y eso pues que sacándolo forzado, porque es que si nosotros nos ponemos sí, eso uno se pone a profundizar, a buscarle por aquí, a dejarse llevar por la corriente que sale de la puerta del templo, que a veces llega hasta el tobillo, a veces hasta las piernas, hasta las rodillas, a veces hasta los lomos. Entonces uno empieza y uno no quisiera pasar de un solo verso. Yo me puse hace unos días atrás, hace unos años atrás, es que a leer en Génesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, Génesis 1:1 en hebreo. Y yo, ¿cómo será esto? Me estaba empezando con clases de hebreo. Y se pone a mirar en hebreo y en la misma palabra Bereshit, que es la primera palabra, y uno se pone y eso se va para un lado, luego para el otro, y uno se queda un poco de tiempo con una sola palabra, con ese Bereshit. Hechos capítulo 15, hey, los de la cocina. Hechos capítulo 15. Entonces estamos, Concilio de Jerusalén, a causa de, ¿quién lo promovió? Se fue promovido por los hermanos del judaísmo. Ya que Pablo les decía que no tenían que seguir costumbres de hombres. Entonces los del judaísmo decían otra cosa, pues según su costumbre. Porque así habían sido enseñados, dos por favor compañero, porque así habían sido enseñados por sus antepasados, por la tradición. Yo de aquí no me muevo porque yo aquí aprendí así y mi papá y mi mamá me enseñaron y mis abuelos y qué sé yo, y esta es la iglesia verdadera. Cuando uno iba tocando puertas a puerta por ahí, gracias joven, predicando el evangelio, se encontraba con los hogares católicos y muchas veces tenían un letrerito allá afuera que decía, somos católicos, o en este lugar es católico, no aceptamos, ¿sí o no? Y a veces le prestaban a uno, le prestaban atención a uno unos minuticos y después decía, no, nosotros aquí, yo creo, porque mi papá me enseñó la tradición nuestra y... ¿Cierto? Eso es lo que pasa con la tradición. Los ancianos, las religiones, tienen sus tradiciones y ellos dicen que tienen que ser de esa manera. Aquí el problema no es la obediencia al mandamiento, aquí el problema es lo ritual, el ritual que exige... Compañero, vea, el ritual que exige... Muchas gracias, Juan. El ritual que exige la religión para poder entrar en comunión, para poder formar comunidad, para poder estar en la eclesía. Para poderse integrar, ponemos una cantidad de pretextos, de condiciones humanas. Entonces tenemos una cantidad de hermanos gentiles que están entrando, que están llegando a las sinagogas y todos nos caben en las puertas. Y entonces en los hermanos que han creído que Yehoshua es el Mesías, los hermanos del judaísmo, que han creído que Jesucristo es el Mesías, entonces han empezado a tener comunión con una cantidad de gentiles
Y los del judaísmo están muy preocupados porque la tradición de los ancianos dice que es abominable juntarse con los gentiles. No se puede estar mezclando. Y en esas pirámides que ellos forman, en esas jerarquías y en esos nicolaísmos, entonces imagínense. El problema aquí no es si se enseña la ley de Dios o no, porque más adelante en el verso dijimos que por ahí pasamos hoy si Dios permite, ¿no? El problema no es la ley de Dios, el problema es qué hacemos con las tradiciones de los ancianos, con el yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, así le dijo Pedro. ¿Qué hacemos con las tradiciones de los ancianos? Con lo que aprendimos, con ese ritualismo. Pedro entonces, guiado por el Espíritu de Santidad y aprendido porque le tocó experiencias en Hechos capítulo 10, entonces dice, ahora confiesa con toda libertad, dice, ¿por qué tientan a Dios poniendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No pongan más yugos. Ahora Pedro está entendiendo que no se puede poner más yugos aparte del de Jesucristo, el de Dios. Dios tiene un yugo. Jesucristo lleva el yugo de su Padre. No sé si lo hemos leído. Mi doctrina no es mía. ¿Sí lo hemos leído o no? En Juan capítulo 7. Lo hemos leído, ¿cierto? Mi doctrina no es mía. Llevad mi yugo. Y cuando hablamos de yugo dijimos, yo entendía que era que Jesucristo tenía un yugo especial y que lo tenía para un armario o algo. Entonces la gente cuando querían seguir a Cristo tenían que coger ese yugo. Ahora entiendo que es que el yugo, Jesucristo lleva el yugo de Él y tiene un espacio ahí disponible para cada uno de nosotros para que nos unamos a llevar el yugo que Él está llevando. Porque el yugo se lleva entre dos, no uno solo. El yugo lo llevan entre dos. Entonces Jesucristo tiene un yugo y hay un espacio libre para que nosotros podamos también unirnos a Jesucristo y llevar el yugo que lleva Jesucristo, en la línea que va Él. Y eso es lo que creo yo que se llama cristianismo. Al menos pues pienso que cuando los cristianos dicen que son cristianos, creo que cristiano significa seguidor de Cristo. Es decir, llevan el yugo que lleva Cristo. Pero resulta que no, que ellos mienten o se equivocaron con la traducción de la palabra cristiano, o mienten porque no les gusta el yugo de Cristo. Ellos llevan su propio yugo, al que les parezca. Pero el yugo de Cristo no lo están llevando, no están junto con Cristo caminando en la senda que Él está. Porque ellos mismos dicen que Jesucristo sí obedeció el mandamiento, pero que ellos no tienen que hacerlo. Es decir, no se someten al yugo de Cristo. No, es que Jesucristo era judío y tenía que obedecerlo, pero nosotros no somos judíos, somos gentiles, no tenemos que obedecerlo. Entonces no está unido por el mismo yugo. No pueden, tienen un Jesucristo más bien a la medida de ellos. Entonces se unen en yugo desigual. ¿Podrán dos que no están de acuerdo? No, no se puede. Entonces, ¿cómo van a decir a mí que somos cristianos y enseguida no llevamos el yugo de Él, no obedecemos lo que Él hizo, ni caminamos como Él, por donde Él pasó, no pasamos por donde Él pasa? Llegamos entonces y Santiago hace una confesión. Lo que está pasando aquí con todos estos gentiles que están entrando, todas estas gentes de las naciones, todos estos etnos que están entrando. Esto es lo que dijo el profeta Amós. El profeta Amós dijo, restauraré el tabernáculo, la tienda caída de David. Y estuvimos hablando la semana pasada y la antepasada de ese asunto. ¿Cómo recibió ahí la revelación? Yo pienso que la recibió ahí. Santiago o Jacobo pues recibe la revelación ahí y dice, esta es la casa de Israel que se está uniendo en una sola mano, están haciendo un solo árbol en la mano del Mesías, porque todos están dentro del mismo tabernáculo y estamos hablando que todos están teniendo la misma comunión. Este como judío, obediente de la Torá, y aquel como gentil que también quiere obedecer. Entonces, esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es eso, que se está dando cumplimiento a la profecía. Este es el cumplimiento de la profecía y quiero hacer énfasis en eso. Este es el cumplimiento de la profecía, porque es que las profecías se dan
Y hay unas que se cumplen en un tiempo y otras se cumplirán en otro tiempo. O se cumplieron y se vuelven a cumplir, porque por ahí hemos aprendido que la profecía es cíclica, que pasa una vez y vuelve y da la vuelta y vuelve y se repite. Esto es cumplimiento de lo que dice Amós. Entonces levantaré el tabernáculo caído, es decir, bajo la mano del Mesías, porque la profecía dice que levantaré a David, mi siervo, como rey, pero no está haciendo referencia al David del hijo de Isaí allá en carne y hueso, sino que está hablando del Mesías, ¿sí o no? Estamos claros ahí en eso. Cuando el profeta dice levantaré a David por rey, no está diciendo al David, sino al descendiente del David, es decir, del que David profetizó. Cuando nosotros leemos salmos, estamos leyendo profecía también. Cuando David escribe los salmos, Salmo 2, por ejemplo, hay varios salmos, hay muchos salmos, hemos dicho, la mayoría de los salmos son mesiánicos, si no es que son todos. Entonces, estamos hablando, Santiago está hablando de eso, la profecía está hablando de eso. Con todo este grupo de gentiles que está llegando, no tienen que convertirse en el judaísmo. Lo que tienen es que creer que Jesucristo es el Mesías y porque están creyendo en el Dios de Israel. Es que el principio es ese. El judaísmo cree en el Dios de Israel. Les falta creer que Jesucristo es el Mesías que ellos están esperando. Los gentiles que están escuchando en la puerta creen en el Dios de Israel y luego aceptan que Yehoshua, Jesús de Nazaret, es el Mesías profetizado y que este Mesías los hace parte de un mismo pueblo, sin necesidad de pasar por el judaísmo como religión. Ese es el punto de discusión aquí. Y el problema que tiene Pablo con el judaísmo, y eso lo podemos leer también en Gálatas, y más adelante lo vamos a leer. Cuando Pablo habla del judaísmo y de judaizar, porque por ahí les encanta hablar de judaizantes. Hay gente que llena la boca diciendo, esos judaizantes, y ni siquiera entienden el significado de la palabra judaizante. Judaizante es aquel que enseña judaísmo como religión. Y aquí en esta sinagoga, como lo dice el amigo Aníbal, aquí en esta mesa de trabajo que planteamos, aquí no se enseña judaísmo. Aquí se enseña sagradas escrituras, aquí se enseña la ley, Torá, mandamientos, obediencia, fe. Aquí se enseña palabra, aquí leemos palabra, aquí no enseñamos religiones. Tenemos pentecostales, tenemos testigos, tenemos católicos. Ay, faltó la trinitaria. Pero es eso, aquí vemos un grupo tenemos adventista, pero aquí tenemos un grupo de personas que somos lectores de las Sagradas Escrituras, no somos seguidores del judaísmo, para que no nos digan judaizantes. Claro que ellos son ignorantes y uno tiene que pasar por alto esas cosas. Esos ignorantes que nos llaman judaizantes, aquí no enseñamos judaísmo, aquí enseñamos Torá, ley, palabra, Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, aquí enseñamos de Génesis a Malaquías, aquí leemos Biblia, mesa de trabajo se llama esto. Entonces tenemos una comunión, tenemos una comunidad aquí, tenemos una comunidad de hermanos aquí, que si entonces fuéramos pentecostales, entonces el adventista no hubiera venido. Y si fuéramos adventistas, entonces el pentecostal no hubiera ido. Y si fuéramos testigos, entonces ninguno de los anteriores iría donde entonces esa es la cosa, ¿sí me hago entender? Esto es un tabernáculo caído de David que el Señor está levantando, donde está trayendo gente de las naciones a la obediencia de su palabra, de su Torá, de su instrucción, guiados por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu de Él, el Espíritu de Dios. En eso estamos. Entonces, esta semana, el jueves, para los que vinieron al panorama bíblico, para los hermanos que vinieron al panorama bíblico, el jueves estuvimos hablando de etnos. Y dijimos que esos etnos, palabra gentil que utiliza en griego, etnos, palabra griega etnos, está hablando de costumbres, está hablando de cultura, está hablando de etnia, de tribus. No está hablando, es contrario a poli. Dijimos el jueves, hablamos de Efesios 2:12, donde Pablo dice, cuando estábamos sin Cristo, estábamos sin politeia, sin ciudadanía de Israel. Politeia. ¿Sí o no? ¿Estamos en eso, Brian? ¿Sí o qué? Por ahí hablamos de politeia el jueves.
porque eso es ciudadanía. Ahí dice ciudadanía. Y politeia hace énfasis a ciudadanos que están sometidos a las leyes, a la obediencia a unas leyes de un país. Por eso es que la ciudadanía. Dijimos que cuando se van para Estados Unidos y luego de un proceso largo en Estados Unidos y pagar trámites con abogados y bueno, qué sé yo, entonces les dan ciudadanía norteamericana, ciudadanía estadounidense. Estadounidense. Entonces los hacen jurar, les dan ciudadanía, y les hacen jurar lealtad y obediencia a las leyes de ahí. Entonces, por eso es que le dan ciudadanía. Eso es lo que significa politeia. Y es contrario no, sino que no es lo mismo que lo que pasa en Filipenses 3:20, donde Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, porque allá está es politeuma. Filipenses es politeuma. Y en Efesios 2:2 es politeia, lo mismo que en Hechos 22, ¿qué? 22, ¿qué? Daria, Alejandro, ¿no me acuerdan? Bueno, cuando el romano ese que iban a azotar a Pablo y Pablo le dice, es lícito, les es permitido a ustedes azotar a un romano. Entonces el tribuno le pregunta, bueno, yo esta ciudadanía la obtuve por dinero, ¿usted cómo la obtuvo? Entonces Pablo dice, yo por nacimiento. Eso es politeia. La misma palabra politeia de Hechos 22 es la misma que está en Efesios 2:12 y no es la misma que está en Filipenses 3:20, me parece que es, donde dice nuestra ciudadanía está en el cielo. Porque politeuma está hablando de la parte administrativa, de los que del que administra la ley. Cuando Pablo en Filipenses dice nuestra ciudadanía está en el cielo, está hablando de Jesucristo como gobernante. Y por eso dice, de donde esperamos, porque estamos esperando a Yehoshua, Maranata, por eso es que aquí en este grupo decimos Maranata. Etnos, entonces estos gentiles, estos etnos que vienen con unas costumbres raras, porque son de muchos, vienen del paganismo. Estos etnos que vienen con costumbres raras, con costumbres de sus religiones, de su crianza, como les hayan dado instrucción. Entonces, ¿cómo hacemos con estas personas para poder tener comunión con ellos? Porque estas personas no conocen de la ley de Dios, no conocen qué es comer limpio, ¿cierto? No conocen del mandamiento de Shabbat. Inclusive ellos en sus costumbres son no digamos adúlteros, fornicarios, pero ¿cómo se dice eso? Cuando rinden culto, hoy estuvimos mirando lo de Corinto, rinden culto hacen orgías, van a los templos y hacen orgías, porque esas son las costumbres de ellos, esos etnos. ¿Qué hacemos con esta gente entonces? Ahí está el conflicto, ¿lo metemos al judaísmo o qué hacemos con ello? Entonces Santiago, ya por revelación les dice, no, esto es lo que está pasando profetizado por el profeta. Entonces, no se preocupen. Verso 17, verso 18, con ese desde la antigüedad. Verso 19, por eso juzgo, dice de Santiago, después de decir que es el tabernáculo caído de David, estos etnos que están llegando, por eso juzgo que no se inquiete a los etnos, a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquieten en qué. En lo que ya dijo Pedro, por ejemplo, en el versículo 10. Con esos yugos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. No se inquiete con ese yugo del judaísmo. No tienten a Dios poniendo un yugo de hombres, porque el de Dios, ya el yugo de Dios está establecido. ¿Cuál es el yugo de Dios? Su ley, su Torá, ese es el yugo de Dios. No tienten a Dios queriendo poner un yugo distinto al de Dios. Verso 10, ¿sí o no? Por eso entonces en el verso 19, Santiago o Jacobo dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y están hablando de convertidos. Sino que les escribamos que se abstengan de las cosas, ojo, contaminadas por los ídolos, 1, de fornicación, 2, de animales estrangulados, 3, y 4, de sangre. Eso es lo primordial. Los etnos, los gentiles están llegando con unas costumbres que para ellos es normal, pero no para la ley de Dios, no es normal. Entonces, que se abstengan de estas 4 cosas.
tan siquiera de estas 4 cosas para nosotros tener comunión con ellos. Estamos hablando de comunión, de hacer sinagoga, de hacer eclesía. Que se abstengan de estas 4 cosas. ¿Por qué? Porque desde tiempos antiguos, verso 21, Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Los hermanos gentiles que están llegando a nuestras comunidades, los etnos que traen esas costumbres, esas cuestiones culturales, esas cuestiones de casa, de crianza de sus regiones, porque por ejemplo nosotros podemos, hablando de etnos, yo les hablamos de jueves de eso, aquí a los hermanos que no escucharon el tema, vea. Por ejemplo, hay una cultura muy distinta es una cultura de la montaña a la cultura de la costa. Son culturas, eso se llama etnos, eso es etnia. La cultura que se da en la montaña, los paisas, en forma general, los de la montaña, a la cultura de la costa, son costumbres muy distintas. Unos andan en pantaloneta, en chanclas, sin camisa o la camisa al hombro, porque hace calor, ¿cierto? Y todo es plano. Otros en la montaña andan con ropa, zapatos, camisa y todo cubiertos. ¿Por qué? Porque es zona fría. Las comidas son muy distintas. Las horas de levantarse a trabajar son muy distintas. Los trabajos son muy distintos. Todo es muy distinto. Entonces están llegando a la sinagoga estos etnos. Paisas, costeños, boyacos, pastuzos. Están llegando una cantidad de gente con costumbres distintas uno de otro. Mientras que el uno dice que las gallinas se pueden comer, el otro dice, no, es que los cuyes son los que se pueden comer. Y este otro dice, no, los cuyes también, pues entonces también el cerdo. Entonces todos tienen una distinta costumbre de comida. Para que tengamos comunión con estos, dice Santiago, tan siquiera que se abstengan de estas 4 cosas. Ellos están yendo a la sinagoga cada día de reposo. En la sinagoga se lee Moisés y los profetas. ¿Estamos bien, sí o no? Entonces que no se inquieten en mandamientos de hombre. No se inquieten con el judaísmo. Mire lo que está diciendo Santiago en el 19. No se inquieten a los hermanos con ese asunto de judaísmo, de religiones, de cristianismos. Porque es que el cristianismo... Nosotros en nuestro entorno no entendemos bien del judaísmo, pero sí entendemos muy bien acerca del cristianismo, de sus costumbres, señor. ¿En la sinagoga no enseñaban judaísmo? Sí, claro. En la sinagoga se enseña judaísmo, sí, claro. Pero normalmente, ¿qué es lo que se lee? Por eso dice, vea. En las sinagogas, verso 21, desde tiempos antiguos, Moisés en las sinagogas, ¿qué se predica? Se predica a Moisés, perdón. Se lee a Moisés, se predica a Moisés. Cuando dice se predica a Moisés, ¿qué significa eso de que se predica a Moisés? Que se leía la escritura. Que se lee la ley. Vámonos para un verso muy conocido, el hermano Brian. Sí, se enseña judaísmo cuando se termina de leer a Moisés. Por ejemplo, usted va a un culto, vaya al culto que usted quiera. Testigos, pentecostales, adventistas, donde usted quiera. ¿Se lee la Biblia o no? ¿Se lee la Biblia o no? Amén. Bueno, entonces, ¿por qué no son lo mismo pentecostales, adventistas y testigos y católicos? Si todos leen la Biblia. ¿Sí me hago entender? Porque en su sinagoga, en su religión, en su lugar de reunión, leen la Biblia, leen a Moisés. Pero después enseñan cristianismo. Y entonces le dicen, no, Jesucristo es Dios. El pentecostal, hay que bautizar en el nombre de Jesucristo y con eso tiene. Es más, es obligatorio. Es más, es obligatorio hablarle en lenguas para poderse salvar. Pues dicen algunos. Y después se va a poner el adventista le lee la Biblia y le dice otra cosa. Después se va a poner el testigo, es la misma situación y todos son cristianos. ¿Quién tiene la verdad? El pentecostal, el adventista, el testigo, el católico. Cuando yo soy pentecostal, bueno, yo ahora sí soy pentecostal, pero cuando yo era de la IPUC, entonces éramos la iglesia verdadera. Y uno discutía con el trinitario a ver quién es la iglesia verdadera, o con el testigo, o con el católico. Yo me acuerdo que yo discutía
A ver, ¿quién era el de la iglesia verdadera? Aquí, ¿cuántas veces hemos dicho esa frase? De las veces que nos llevamos reuniendo, los meses, los años que hemos reunido, ¿hemos dicho alguna vez esta es la iglesia verdadera? Dejamos esa costumbre. No, la iglesia que se salva es esta. Bueno, y si 1, nos 2, 3, preguntan ah. por ahí, entonces ustedes están predicando la verdad, entonces quiere decir que ustedes no es verdadero. Allá si usted lo dice. No, No, nosotros predicamos, ¿qué predicamos? Biblia. La Biblia. Nos paramos en las esquinas a predicar Biblia. Y le decimos a la persona, pregunte, indague, lea. Es más, a veces decimos, nos vamos a quedar un ratico aquí esperando a ver si alguien tiene preguntas. Y nos quedamos esperando. No viene nadie, pero nos quedamos esperando si alguien tiene preguntas. Invitamos a las personas aquí a sentarse para que discutamos de Biblia. Si quieren, leemos Biblia y discutimos el tema. Mire, vea, en la sinagoga se lee a Moisés. ¿Dónde está la frase esa? Cuando se sientan en la... La cátedra de Moisés. A ver, versos de memoria. ¿Qué verso? ¿Dónde está? Ah, Brian, hermano, pero pilas, pues, hermano. Mire, vea. Ah, este viejito. ¿Ah? Oiga. Contéstele. Oiga, mire, vea. Está aprendiendo mucho, ¿cierto? ¿Quién es? Ya habla más. Yo tampoco he vuelto. Ah, ya. Mire, vea. ¿Ya lo está buscando? Sí, ya lo Bueno, vamos a buscarlo. Y enseguida dice, está hablando Jesucristo con el judaísmo. Está hablando con judíos. Y está diciendo a los judíos y está teniendo discusión con los del judaísmo. En este caso, en ese momento, con los fariseos, con el fariseísmo, que es judaísmo en la actualidad, ese es el judaísmo actual. Los fariseos del tiempo de Jesucristo, de Yehoshua, son los judíos o el judaísmo de la actualidad, el judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico sobrevivió de los fariseos, línea directa, acuérdese de eso. El judaísmo rabínico, porque hay varios judaísmos también, el judaísmo tiene muchas sectas. El judaísmo rabínico es de línea directa del fariseísmo o los fariseos que están escritos en la Biblia. Ojo, cuando Jesucristo dice fariseos hipócritas, no está diciendo que todos los fariseos son hipócritas, no. Está diciéndole que algunos fariseos son hipócritas, no todos los fariseos. Ojo, porque es que también aprendimos eso en el cristianismo, que hacíamos oche con todos los marranos. Y ahora cuando uno le mete al IPUC, por ejemplo, junto con el trinitario, junto con el testigo, junto con el católico, los mete todos en el mismo costal del cristianismo, no les gusta, se ofenden por eso. Pero es la realidad, están en el cristianismo. Son la división de la división de la división. Estos días tenía una discusión ahí por Facebook con el amigo Calomario. Entonces me decía, dice que la doctrina mía es del YouTube. Y yo le dije, pues la suya es de una división, de otra división, de otra división, de otra división. Hasta que usted llega a la católica, pero ahí vienen todos ustedes. Oiga, léame pues, joven. Hágame el favor, colabóreme. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué son hipócritas? ¿Porque leen a Moisés? No. ¿Por qué son hipócritas? Porque dicen, pero no hacen. Cuando nosotros comenzamos a leer el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, hay una palabra que se repite mucho cuando Yehoshua está enseñando. Y es, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Por ejemplo, mi papá dice, vio, es que Jesucristo es un nuevo legislador. Él vino a cambiar la ley. La ley decía una cosa, pero él vino a decir otra. Y yo le dije, no, es que usted está leyendo mal. Ahí dice, sería contradecir a Jesucristo. Sería contradecir, hacerlo mentiroso, porque él dice que la ley no ha pasado ni la viene a cambiar él. Ahí dice, cuando usted le dice, oísteis que fue dicho, Jesucristo nunca dijo, leísteis que está escrito, mas yo os digo, no. Usted nunca ha encontrado la palabra ahí,
leísteis, o está escrito, mas yo os digo, no, oísteis. ¿Y de quiénes oían ellos? De los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los esenios, qué sé yo, de las religiones, de cada uno de su secta judía. Escuchaba la interpretación que le daba, o de su rabí, porque es que el rabí, como eran criados al pie de un rabí, entonces el rabí les daba la interpretación de él. En el tiempo de Jesucristo habían dos escuelas rabínicas, la de Shammai y la de Hillel. Esas dos escuelas rabínicas se discutían entre ellos. Cuando nosotros leemos que Jesucristo iba caminando y se le plantaron unos fariseos, unos escribas, a tentarlo, y le preguntaban, le hacían preguntas, y eso era lo normal. Eso no es que era algo extraordinario, no, lo normal es eso. Los de una escuela, los discípulos de una escuela discuten con los discípulos de otra escuela, frente a las escrituras, a ver quién tiene la correcta interpretación. Jesucristo, ¿qué trajo? ¿Qué nos trajo Yehoshua a nosotros? Nos trajo la correcta interpretación de la Torá. Nosotros decíamos, no, Jesucristo nos enseñó un mensaje de la Torá. No, Jesucristo trae la correcta interpretación de la Torá. Yehoshua, Jesús de Nazaret, nos da la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, de Torá y profetas y escritos de Tanaj. Mire, vea, cuando ellos se sienten en la cátedra de Moisés, cuando están en la sinagoga leyendo a Moisés, hagan todo lo que ellos dicen que hagan cuando están leyendo a Moisés. Pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos voltean la palabra, dicen cosas y enseguida ni siquiera las hacen ellos. Ponen cargas que ni sus padres ni ustedes han podido llevar. Atan cargas que ni sus padres ni ustedes han podido llevar. Ahí Jesucristo no lo dijo, pero yo estoy juntando a Jesucristo con Pedro. Pedro dice, Hechos 15:10, no tentéis a Dios poniendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros han podido llevar. Y Jesucristo dice a los fariseos, ustedes hipócritas fariseos, que ponen cargas que ustedes no pueden llevar, ni ustedes las llevan, entonces cierran la puerta del reino, impiden la puerta, impiden entrar a la gente, a los salvos, los impiden entrar con sus religiones. ¿Estamos claros ahí? Entonces Jacobo, verso hasta el 21. Primero que se abstengan de estas 4 cosas. Ellos luego van a ser enseñados en la ley de Moisés, en la Torá, en las instrucciones. No se preocupen por eso. Por favor, ¿quién sigue leyendo el 22? Verso 22. Del 15. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No ha parecido bien, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Sí. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta,
Habiendo leído lo cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y a Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Téngalo ahí. Mire, aquí hay una cosa curiosa. Una cosa. El 24, el verso 24. Métele un poquito. Eso. Okay. El 24, sí. El 24, ahí está bien. Que le dé usted también allá. El 24. Mire, vea, Reina Valera dice: hemos sabido que sin nuestra autorización. Présteme la atención, vea. Verso 24. Mire cómo dice la 60. Hemos sabido que sin nuestra autorización algunos han salido de nosotros y os han inquietado y han turbado vuestros corazones, vuestros ánimos, con sus palabras, mandando que os circuncidéis y guardéis la ley. Entonces uno dice, vio, ahí está. A los gentiles no tienen que mandarlos a circuncidar ni a guardar la ley de Moisés. Vio, solamente estas 4 cosas de la ley. Cuando usted se va al interlineal, cuando usted se va al griego, esa parte, mandando que os circuncidéis y guardéis la ley, no está ahí. Fue añadido. Ve, de verdad, vos tenés la de los testigos de Jehová. ¿No la tiene ahí? Miremos otras versiones y verá. ¿Cómo dice? Vea, el micrófono, pasa el micrófono acá, por favor, allá. 15:24, sí. Hechos 15:24 dice: hemos oído que alguna gente ha salido de entre nosotros sin nuestra autorización y que ellos los han turbado con sus palabras, trastornando sus mentes. Y hasta ahí llega. Hasta ahí, no tiene la palabra ley. No tiene ni que no se circunciden ni que no obedezcan la ley. Aquí le pusieron Eso se lo añadieron. Y otros dirán que les quitaron. Y otros dirán que les quitaron. Tenía que le quitaron. No, pero cuando usted va a una lectura en griego, se da cuenta que no está ese verso. No, fue está añadido. Está muy antigua esta Biblia que Esta Biblia mía, por ejemplo, lo corrige, le pone un corchete, lo pone entre paréntesis, corrigiendo el verso. Lo que no está en los textos griegos antiguos, entonces le ponen un corchete. U otras Biblias simplemente lo quitan. No sé, la textual. ¿Quién tiene la textual ahí? ¿Usted tiene la textual, compañero? Busque la textual a ver. Mientras que este encuentra la de los testigos. Mientras que el testigo de Jehová encuentra la de los testigos. De pronto la de los testigos no sé cómo lo tenga. Si no lo tiene o no lo tiene. Yo tengo que la de K2. La K2, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la K2? Hemos oído que alguna gente ha salido de entre nosotros sin nuestra autorización y que ellos lo han turbado con sus palabras, trastornado sus mentes. Y ya, ahí pasa el verso 25. ¿Vio? También no lo tiene. La textual y la de los testigos. A ver cómo dice la de los testigos. Vea, pásale el micrófono acá, por favor. Se borró Por la... cuanto hemos oído que algunos de vosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietan con palabras perturbando vuestras almas. Dice así, Y ya, y no más. no más. Esa es la textual. La textual. ¿La 3 o la 4? La 3 o la 4, no importa. No, está bien. Si estamos... ¿Ah? Mi hermano, y mira la católica como la torrió de... ¿Cómo dice la católica? No. Pues el micrófono. La católica la torrió una cosa espantosa. Yo no tenía aquí la de los testigos, hombre. Ah. Ya. ¿Cómo dice la católica? La católica. Hermano, dice así, 15:24. Nos hemos enterado de que algunos que han salido de vosotros sin que les diéramos instrucción
los han molestado con sus palabras, trastornando sus vidas, diciendo ustedes tienen que circuncidarse y guardar la ley. Ah, vio. Pero esa lo tiene como, bueno, Reina Valera dice parecido. Pero aquí. Vea, le voy a leer La nácar columna. la nácar colunga, ¿cómo dicen? Vea el micrófono. Habiendo llegado Pero póngalo cerquita. Habiendo llegado a Eso. nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiésemos mandado, os han turbado con palabras y han agitado vuestras almas. Hasta ahí. La nueva traducción viviente. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con sus enseñanzas, pero nosotros no los enviamos. Y ahí pasa el 25. Aquí hay Arcas Fernández. Hemos tenido conocimiento de que algunos de aquí, sin autorización por vuestra parte, os han inquietado y preocupado con sus manifestaciones. ¿Sí, yo? Entonces, eso está muy claro. Cuando usted lee en el interlineal, ajá. Muchos. Sí, claro. Las nuevas traducciones, las revisadas, las que están corrigiendo cosas, porque como ya la gente no se traga los cuentos que le pongan encima, y después me preguntan y me dicen, ¿y por qué hasta ahora es que vienen ustedes a salir con esas cosas de casa de Israel y casa de Judá, y de pactos y de promesas? Las tres, Por lo mismo, Las tres de textual. las tres textuales Dicen igual. dicen igual. Ahí está pues. Entonces, ojo, mire lo que hace el enemigo, el adversario. Como a ellos no les interesa obedecer la ley de Dios, porque a Satanás es el que no le interesa la obediencia. Satanás es el que enseña desobediencia. Entonces tenemos unos textos adulterados en las escrituras y luego quieren discutir, aquellos que quieren discutir de desobediencia, porque ni siquiera discuten de obediencia, discuten de desobediencia, porque dicen, no, es que ya no hay que obedecer. Es que escuchen las palabras que ellos dicen, hermano, usted ya no tiene que obedecer eso. Es que a mí me parece curioso que la persona con la que está discutiendo uno o que discute con uno, no se escucha ella misma cuando le dicen a uno. Estos días vino César García, Cardeñito, es que usted ¿por qué se mete con esa obediencia a eso? Usted no tiene que obedecer eso. Y yo, pues el viejito con mucho amor y cariño me dirá eso, ¿cierto? Que ya no es necesario porque, ay, que ya cae en la gracia. Es que si usted se pone a obedecer, eso cae de la gracia. Y yo pensaba, pero es que, pues con cariño, yo pensaba en el viejito, pero el viejito no se escucha lo que dice. Ya como está en la gracia, ya no tiene que obedecer eso. Esas son las palabras que dicen. Como usted está en la gracia, ya no tiene que obedecer eso. Ni siquiera le dicen a uno, hermano, es que usted está en desobediencia, cayó de la gracia porque está en desobediencia, sino que le dicen a uno que cayó de la gracia porque está obedeciendo el mandamiento. Aquí un verso que conecta pues con esto que estamos hablando. Va, présteme el micrófono, hágame el favor. No, pero estos son cortos, estos cortos. Bueno, hágale pues, un verso que está hablando. Y me acordé de él y lo encontré, eso es un gran avance. Un gran avance. Ah, bueno. Excelente. Dice, porque es que esto nos lleva a eso, Sí. porque entonces ya eso sí nos cae a nosotros. Y ese es Romanos capítulo 7, verso 1. Ajá. Hermanos, ustedes que conocen la Torá, y en la Reina Valera, esta que leí es la Biblia, Sí. versión Israelita Nazarena. israelita nazarena. Y ya la 60 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ajá. Cuando dice que tomaran analogía del matrimonio. Ajá. O sea que sí. no deberían de tocar el verso 7 para, No debe tener para citarlos, capítulo porque 7. Ah, Lo que pasa es que siempre los hermanos han estado enseñados a usar una sola Biblia. sí, Y allá en sí. la congregación nunca les han dicho. Eso. Nunca les han dicho indaguen o lean otras versiones. Siempre está la misma Biblia. El pastor usa la Reina Valera, todos usan la Reina Valera y no se van a Mire, compañero, a Leo. buscar en otras versiones. Nosotros ahora, porque ya entramos a estudiar
Lo estamos haciendo. Le voy a agregar algo más ahí. Como la esposa mía que me dijo que tanta letra mía Tanta letra mata, eso. Le voy a agregar algo ahí. Nosotros, el ser humano, en forma general, busca afianzar, darle veracidad a lo que cree, y entonces lo hace mediante la Biblia o mediante la ley. Un abogado busca sacar a un criminal. Va a buscar mediante la ley una falencia en el procedimiento que haya hecho la policía para poderlo sacar. Pero lo tiene que hacer mediante la ley. Entonces buscan afianzar lo de ellos en la Biblia. ¿Y sabe qué están haciendo ahorita, Jader? Están buscándose, hay una traducción más torcida todavía, que es que lenguaje actual. Vea, buscan Biblias acorde a lo que ellos quieren. En vez de regresarse más al original, más a lo que está en griego o en hebreo, lo que buscan es más las Biblias interpretativas. Lo que quiere el hombre escuchar para hacerse sus autosatisfacciones mentales. ¿Dije bien, compañero? Sí, Ahí sí, más o menos bien. Tengo que ir corrigiendo el lenguaje. Para no decir otra palabra, ¿cierto? Autosatisfacción mental. Bueno. Entonces, ¿en qué estamos aquí? Porque una vez lo dijo en público, ¿no? Sí, por allá, ¿cierto? Muy fea esa palabra. Entonces, estoy corrigiendo eso. Ayúdeme, compañero. Tienen que ayudarme ahí corrigiéndome. Mire, vea. Aquí termina el concilio de Jerusalén, en el verso 35. ¿Qué concluyeron? Entonces a los hermanos que están, los etnos que traen sus costumbres paganas, porque vienen del paganismo, no han sido criados, no han sido enseñados desde su niñez como nosotros, dirán los del judaísmo. No han sido enseñados como nosotros en la Torá, en la ley, en el profeta, no han sido instruidos desde pequeños. Pero ellos vienen con una sed, con un hambre, que están llegando aquí traídos por el Espíritu de Santidad, por Dios mismo los está trayendo, Yoshua los está trayendo. ¿Cómo es que están llegando? ¿Cierto? Nosotros estamos aquí porque, dicen ellos, porque fuimos criados aquí, en esto. Aprendimos los mandamientos desde pequeños, hemos aprendido los mandamientos, pero estos gentiles no, estos etnos, esta gente de las naciones, no. El Señor los está trayendo, no les podemos cerrar la puerta. Ya Jesucristo, Yoshua nos enseñó eso, no podemos cerrarle las puertas. ¿Qué pasa? Entonces se levanta Santiago, dice que está de cumplimiento de la profecía, tabernáculo que está levantándose de nuevo las cuerdas, en la mano del Mesías se están haciendo de los dos pueblos, casa de Israel y casa de Judá. Casa de Israel que se gentilizó, están trayendo de nuevo, el celo de Jehová está haciendo esto, el celo de Jehová está haciendo esto. Entonces, para que tengamos comunión con ellos, que se abstengan de estas 4 cosas. Ellos continúan yendo a la sinagoga, Moisés, la ley es leída cada 8 días, ellos van a ir aprendiendo de esto. Que se abstengan de estas 4 cosas. Pregunta, que es que casi nadie se hace esa pregunta. Pues hablando de ellos, de la religión del cristianismo. ¿Por qué esas 4 cosas? ¿Por qué esas 4 cosas? Si nosotros nos podemos a leer esas 4 cosas, están en la ley. Entonces, ¿qué dice el cristianismo? No, de la ley de Moisés, solo estas 4. Mire, de las 4 cosas, ¿cuál es la primera? De las 4 cosas, ¿cuál es la primera? Sangre. De las contaminaciones de los ídolos primero. Contaminación de los ídolos. Mire pues, sin abrir mucha Biblia, sin irnos a muchos libros raros, vean. Cuando dice que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, ¿a qué está haciendo referencia? Así, abuelo pájaro. ¿Qué creen ustedes cuando dice cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Qué se les ocurre? Fiestas paganas. Y que le celebraban con, ¿cómo se
como los romanos, entonces iban y llevaban animales a sus dioses, entonces... En las fiestas paganas hacían Rituales. rituales. Mire pues, ojo, ya saben para dónde voy, ¿cierto? O sea, que ya no lleven el platico de sancocho cuando lo están haciendo en la fiesta de la Virgen. Bueno, un momentico, no se me adelanten tanto. Primero vamos aquí. Vamos bien, comenzamos bien, doña Gloria. Iba a comer sancocho, o sea, Mire, escúchenme. Que se abstengan de sacrificados a los ídolos. ¿Qué son las cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Dónde se sacrifican en las fiestas? Sacrifican animales, ¿cierto? ¿Qué más pasa en las fiestas, en el asunto de la relación de los sacrificados a los ídolos? ¿De qué está hablando eso? de fornicación. ¿Celebran con? No, con fornicación, para allá vamos también. Eso está ahí en la lista. Pero solamente hablemos de licores, licor, danzas, brincos para acá, brincos para allá, reunión de gente. Pregunta. Ahí está la respuesta de ahora. Pregunta. No veo nada de malo ir a... Eso, pregunta. No Escúchenme. veo nada de malo yo ir... Estamos a 17 o 16, 18, no sé, de julio. Estamos en las fiestas de la minería y de la Virgen de no sé dónde. Mire, escúchenme, vea. ¿Qué religión cristiana no cree que estas 4 cosas tienen que guardar? ¿Cuál de las religiones cristianas no creen que estas 4 cosas se tienen que guardar? Ninguna, todas predican eso. Todas predican que lo único que hay que guardar son estas 4 cosas. Pero no hacen. Para allá voy. El cristianismo, aquí representado por IPUC, adventistas, testigos, católicos. Me faltó la trinitaria. Aquí el cristianismo representado aquí, en las iglesias que hemos estado. ¿Se mezclan o no se mezclan? Se mezclan. Se mezclan. A mí digan que no, porque sí se mezclan. Participan. Están participando de sacrificado a los ídolos. Pero ellos se excusan con las intenciones del corazón. ¿Cuántos de los cristianos que hay en este pueblo de Segovia van a ir al concierto del tipo cristiano que van a traer allá? Cuéntele al que usted quiera. Cuéntele al que usted quiera. Y entre más grande la iglesia cristiana, más gente va a ver ahí. Entre más grande sea la iglesia cristiana, más gente va a ir ahí. Ahí van a estar todos en ecumenismo. No, vamos para allá, vamos para allá. Ahí va, en esta semana, no sé si hoy o mañana, no sé cuándo será, van a traer un cristiano a cantar. Y van a reunirse en todo el cristianismo en un ecumenismo. En un hermoso ecumenismo. Todos adoramos al mismo Dios. Paz y amor. ¿Vamos bien? Vamos, entonces no estamos tan mal nosotros. No estamos tan mal. Creo yo que no estamos tan embolatados. No importa porque todos hablamos del mismo Dios. No. Aparte de eso, cuando es diciembre y en la Diciembre, Semana pues no, pues cuéntele Semana Larga, Semana Santa, cuéntele diciembre, cuéntele 25, 24, 31. Cuéntele orgías. ¿Cómo llama eso que hacen de noche? Vigilia. Tiene que ser el 25, tiene que ser Que tiene que ser el 24 y que es el 31. 24. Cuéntele vigilias. Ya Ya está perdiendo ya. Cuéntele vigilias el 24 y vigilias el 31 y cuéntele la chicharronada a la medianoche. Imagínese. Si están sacrificando los ídolos o no. Sí, porque eso viene con tiempo atrás y ya viene... Cuéntele árbol de Navidad, cuéntele luces, cuéntele lo que quiera ahí para arriba. Cuéntele sacrificado a los ídolos. Señor. Los que empezaron con el judaísmo, ¿de dónde salieron ellos? ¿De dónde salió el judaísmo? ¿Quiénes fueron los que lo empezaron? Que venían con Moisés, traían ya el judaísmo. ¿Dónde? Hermano, sino que por cuidar un mandamiento lo empezaron a encerrar tanto que empezaron a poner leyes de hombre, por ejemplo, con el sábado. Empezaron a agrandar.
con el sábado. Sabemos que no debemos de trabajar, y que para venir de la casa no podemos venir a pie, podemos venir en moto. El judaísmo no. El judaísmo, si lo cogió el sábado en su casa, usted no se puede mover, usted no se puede prender una vela, usted no puede ayudar al prójimo. Eso ya son tradiciones de los hombres. Le voy a enseñar a decir algo, vea. Entonces ya le empezaron a meter reglas, eso es lo que llaman judaizante. Judaísmo, hablamos de judaísmo porque está en la Biblia, Yo aquí en el sí, tema actual. Un día como hoy, si me piden un favor, lo hago. Claro. Voy, salgo y lo hago. Sí, es que sí, si me piden algo que el judaísmo el judaizante no lo hace. El judaísmo dice, no, porque para eso están los otros 6 días. Hoy es para el Señor. Cuando el mismo Cristo Jesús hacía, sanaba en día de reposo. Por eso dicen que Jesucristo infringía el mandamiento. Sí, me Que entiendo. porque lo hacía, o sea, porque curaba o porque... Mire, vea. Bueno, ¿De dónde nace? Voy para allá, mire. ¿De dónde nace el judaísmo? O cualquier religión. ¿De dónde nace? De nuestra carnalidad. La religión nace de nuestra carne, de querernos encontrar por nuestros propios medios con Dios. Y de hacerlo mejor de lo que Él nos mandó. Cristianos, judíos o la religión que usted quiera. Torre de Babel. La Torre de Babel hicieron una torre ¿para qué? Para subir a Dios. ¿Cierto? Eso es religión. No solamente judaísmo, no solamente cristianismo, son las religiones. Mire, vea, la religión, el judaísmo como religión se empezó a crecer con la deportación a Babilonia. Y cuando regresan de Babilonia, entonces empiezan a pensar en esto, en que fueron sacados de la tierra por causa de la desobediencia a la ley. Entonces empiezan a tener un mejor celo por la ley. Entonces como hombres le empiezan a añadir cosas a la ley como hombres. Como para hacerlo mejor. Mire, vea, por ahí había recién empezado el tabernáculo. Aarón era el principal y tenía 2 hijos. A los 2 hijos que eran inexpertos les encomendaron una tarea. Resulta que a ellos se durmieron o se emborracharon y se durmieron y no hicieron su tarea. Entonces era poner aceite, porque el fuego lo puso el Señor, pero era poner aceite para no apagar. Cuando se les apagó y se levantaban para una madrugada, por borrachos o por lo que sea, por negligencia, lo dejaron apagar, se les agotó el aceite, entonces fueron y le echaron aceite. Ah, pero ¿qué hacemos? No, la idea es que eso esté prendido. La idea es que esté prendido, pues entonces prendámoslo, se apagó, pero fueron a traer un fuego de por allá, de otro lado, y prendieron allí. Eso es religiosidad, lo hacemos a nuestra propia justicia. El asunto con la religión es eso, que hacemos las cosas a nuestra propia justicia. El judaísmo en sí, porque estamos hablando de Biblia, y la crítica es contra el judaísmo. Si la Biblia la escribiera en este momento, entonces habría que hablar contra el cristianismo, también contra el cristianismo y muchas otras cosas. Pero mire, vea, yo no quiero justificar a la religión, ni al del judaísmo. Pero cuando uno lee y aprende por qué empezó ellos, por ejemplo el fariseísmo, había unas, como dije yo, en el tiempo de Jesucristo habían 2 escuelas, una más rígida, más estricta que otra. Shammai era más estricta que Hillel. Todos dando su interpretación a la ley. Pero ¿qué estaban buscando con el celo por el celo a la obediencia a la ley? ¿Qué fue lo que pasó? Que lo empezaron a hacer a su propia justicia, a añadirle mandamientos al mandamiento. Y ahí fue cuando, mire, vea, hablando de correctas interpretaciones de la ley. Por ejemplo, Jesucristo cuando dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo. La idea es no llegar al adulterio. Entonces, ¿usted cómo evita el adulterio? Jesucristo le dice, no mire, no codicie la mujer del prójimo. ¿El adulterio nació en el adulterio o el adulterio nació en la codicia? Si yo soy adúltero, ¿qué tengo que decir? No es solamente que soy adúltero, que soy ¿qué? Codicioso. Estoy codiciando las cosas de mi prójimo. Ahí nace, no, parta de ahí. Entonces Jesucristo, Rubén, Darío, entonces Jesucristo también estaba en el judaísmo.
Si Jesucristo le dice, no adulterarás, mas yo os digo, el que mire una mujer, es decir, puso un mandamiento antes de que llegue a este, no le puso una barrera. ¿Qué es eso? Eso es judaísmo también. Eso también. Pero es el judaísmo de quién? De Jesucristo. El problema no es el judaísmo. El problema es el judaísmo del fariseo. Es un cerco al mandamiento. Eso. El problema es el judaísmo del fariseo. El problema es el judaísmo del saduceo. El problema es el judaísmo del escriba. Pero nosotros somos del judaísmo de quién? Del judaísmo de Jesucristo. Porque Jesucristo, Yoshua, vino a traer la correcta interpretación. Es decir, nosotros nos sometemos al yugo de Él. ¿Jesucristo infringió la ley? Para el cristianismo sí. Para el cristianismo sí. Para el fariseísmo también. Para la ley, no. Y nos da la correcta interpretación. Entonces nosotros nos tenemos que someter al judaísmo de alguien. Sí, ¿al de quién? Al de Jesucristo. Si Jesucristo, para un meme que yo puse en un estado, si Jesucristo guardó Shabbat, si Jesucristo no comió cerdo, comió limpio. Si Jesucristo guardó la ley, obedeció la ley de Moisés, entonces el primer judaizante es Jesucristo. Así porque y Claro. todas las naciones y así discípulos, enseñándoles A guardar todas las cosas que yo le enseñé. Todas las cosas. Jesucristo está diciendo, entonces vayan a judaizar. Si judaizar es guardar la ley de Dios, entonces Jesucristo fue el primer judaizante. Entonces, en esa palabra que dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Enseñaba, la pregunta es, ¿qué enseñaba? Que enseñaba Jesucristo, entonces voy y leo y me doy cuenta, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Vea. Entonces, compañero, el problema de las religiones, no lo mire como judaísmo solamente, mírelo como religión. Cualquiera que usted tenga en este entorno. Lo que pasa es que nosotros queremos demonizar al judaísmo porque está aquí criticando Pablo. Pero aquí está hablando de tradiciones de hombres. Eso es lo que Pablo está demonizando. Tradiciones de ancianos. Y ya que usted pregunta, para que terminemos de leer Hechos 15, perdón. Leamos Gálatas capítulo 1, hágame el favor, para que entendamos un poquito de judaísmo. ¿Dónde queda Gálatas, hombre? 1. Gálatas capítulo 1. Cójalo de corrido de una vez, que lo vaya a leer. Y presten atención a lo que está diciendo Pablo. Ahí va Pablo a hablar de judaísmos. ¿Qué es el judaísmo? Para que tengamos claridad en eso. ¿Quién lo lee? ¿Quién tiene el micro? El hermano aquí tiene el micrófono. Vea, coge el micrófono pues, joven. Vamos a leerlo en esa vez. ¿En cuál? No, léalo en la 60, hágame el favor. La 60. Sí, búsquese la 60 para que le expliquemos a los hermanos cristianos desde la 60. Vamos a leer en esa pues. ¿Cuál es la siguiente? La Reina Valera 60, sí. Pero ustedes dijeron por ahí Que no están. dice la 60, Sí, no decía por eso, cuando no esté ahí, para corregirle. Pero normalmente Gálatas Pablo, 1 sí está. apóstol, no de hombres, Sí. Mire cómo ni empieza. por hombres. Mire que está sino hablando de hombres. Por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mire, desde el primer verso Pablo está hablando de las cosas de hombres y de las cosas de Dios. Y que él ya no es apóstol de hombres. O sea que alguna vez lo fue. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. Téngalo ahí un momentico, ya. Ojo,
Yo de hombres, una cosa unas cosas de hombre, otra cosa unas cosas de Dios. ¿Sí o no, Rubén Darío? Listo, vamos bien. Y enseguida dice, hay gente que los está perturbando a ustedes con otro evangelio, que no es el de Cristo. No es que hayan varios, no, es que hay uno solo. El de Cristo es uno solo. Pero están predicando otras cosas raras. ¿Cosas de qué? Darío, de hombres, ¿sí o no? Presta atención. Mire cómo dice el 10. Porque busco yo ahora la aprobación de los hombres o la de Dios. Busco agradar a hombres. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí, pilla. Sí, vamos Y bien. os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres. No es de hombres. Pues si lo recibí, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ojo. Ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación y era mucho más celoso que de todas las tradiciones de mis padres. Vea, téngalo ahí. Mire, vea. Pablo me está diciendo que es judaísmo. Ahí me está diciendo, cuando Pablo habla de judaísmo, hace referencia a qué. No está haciendo referencia a las enseñanzas de Jesucristo. No está haciendo referencia a la ley de Dios. Cuando Pablo habla de judaísmo, aquí en Gálatas, está haciendo referencia, verso 14, a las tradiciones de mis padres, las tradiciones de los ancianos. ¿Sí o no? La tradición de hacer el lavamiento de los manos. Por eso Pablo dice, yo no soy de hombre ni por hombre. Y enseguida dice, si todavía buscara yo agradar, si todavía, es decir, en algún momento, él antes estuvo agradando a los hombres en la religión de hombres. ¿Obedecía la ley de Dios? Sí, claro que sí. ¿Comía limpio? Sí, comía limpio. ¿Guardaba Shabbat? Guardaba Shabbat. Esa no es la discusión. La discusión es lo que los hombres le añadieron. Y cómo ellos en sus jerarquías. Mire el asunto de la religión, vea. ¿Por qué usted ahorita, que usted también fue IPUG, usted por qué ahorita mira que todos quieren ir con saco y corbata? Asisten en la banca. Todos quieren asemejarse a algo. No está mal. Yo no estoy diciendo que esté mal ponerse saco y corbata, no. Estoy diciendo que están buscando un molde. Un molde. ¿Por qué buscan agradar a hombres? Porque buscan agradar a hombres. Buscamos tener sillas cómodas. ¿Está malo sentarse en una silla cómoda? No, no está mal. ¿Está mal cerrar el recinto y pintarlo y embaldosarlo y marmolearlo y ponerle aire acondicionado? No, no está mal. Eso es costumbre pagana, pero para nuestra comodidad está bien. Está bien. Pero ¿qué buscan los hombres haciendo edificaciones bonitas? Eso es todo. El paganismo busca eso. Por eso la iglesia principal en un parque siempre va a ser la principal, siempre busca ser la más bonita. Y las iglesias de la zona costa o la zona del nordeste, la zona así liberal, de los liberales, no es las zonas mismas iglesias que están en las zonas de los conservadores, en las zonas frías. Usted no puede comparar la iglesia romana de Segovia con la iglesia romana de Jericó. Nunca. Esos sí son catedrales. ¿Qué buscan? Agradar a hombres. Y no son del judaísmo, son de la católica romana. Pero todos son enseñados en lo mismo, en el engaño de Hasatán. El adversario les enseña lo mismo. Mire, vea, nosotros hablamos, para mí la palabra cristiano perdió su significado. El problema no es la palabra cristiano. Cristiano, si cristiano significa seguidor de Cristo, el significado es correcto, seguidor de Cristo. El problema es que no son seguidores de Cristo. Judaísmo, el judaísmo no es malo. ¿Qué fue el problema con el judaísmo? ¿Qué judaísmo entonces? Como tiene tradición de hombre, le metieron tradiciones de los ancianos. Pero si yo hablo de judaísmo de Jesucristo, es decir, de la religión de él, cuando hablamos de ismo, estamos hablando de la religión, judaísmo, cristianismo, ¿cierto? Paganismo, estamos hablando de religiones, de esas costumbres, de esos ismos.
Mire, vea. Todos tienen la mejor intención. Todos los hombres, las religiones tienen la mejor intención. No le podemos negar eso. El asunto es que son desviados de la palabra de Dios. Se desvían de la palabra de Dios. Judaísmo, entonces, Pablo habla del judaísmo y está hablando de las tradiciones de nuestros padres. Y cuando hablan de las tradiciones de nuestros padres, nosotros tenemos que irnos a Marcos capítulo 7. Cuando Jesucristo discute con ellos y les dice a los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición, porque toman mandamientos de hombres y lo vuelven doctrina. Marcos capítulo 7. El problema no es el pan. Es que ustedes dicen que si lo toca con la mano sin lavar, entonces el pan queda inmundo. No, eso es mentira, eso no es así. Entonces dice al final, haciendo limpios los alimentos. Claro, es que el pan es un alimento, pero ahí no está diciendo que el cerdo se limpió, porque el cerdo no es alimento. El alimento nunca ha estado sucio. El problema es que el cerdo no ha sido alimento. En la Biblia no es alimento, en la Biblia. Si a ellos no les gusta la Biblia, está bien. El alimento siempre ha estado limpio, el alimento no ha estado sucio. Y no significa que porque yo tenga las manos sucias y coja un pedacito y me coma el resto, entonces ya todo el pan quedó inmundo. Eso dice la religión, no la ley de Dios. Mire, vea, Tito capítulo 1. Léame ahí rápidamente verso 14, tan siquiera. Tito capítulo 1, verso 14. Ay, Tito, me acuerdo la proposición. Verso 14. Sí. Y no atienden a fábulas judaicas ni a mandatos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Sí o no? Mire, vea, cuando está hablando de fábulas judaicas. Desde el 13. Veamos desde el 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, y no atienden a fábulas judaicas ni a mandatos de hombres que se apartan de la verdad. Mire, aquí no está hablando de la ley de Dios. Si está diciendo fábulas judaicas, le está diciendo algo distinto. Colosenses capítulo 2, verso 16, tiene una palabra muy hermosa, un verso muy hermoso, que a aquellos que no les interesa la obediencia, tuercen, diciéndole que nadie los puede juzgar a ellos que están en desobediencia, que ya no los pueden juzgar ni en comida ni en bebida. Pero dice comida, no dicen comer lo que no es comida. Mire la incoherencia. La incoherencia no. La mala interpretación o la incorrecta interpretación o la falsa doctrina. Ellos toman a Colosenses 2.16 para decir que ya se puede comer cerdo. Porque ahí dice, nadie lo juzgue en comida. Ahí dice, Pablo dice, nadie lo juzgue en la comida. Ahí no está diciendo que nadie lo juzgue en lo que no es comida. El cerdo no es comida. El cerdo en la Biblia no es comida. Y si Colosenses 2.16 está metido en la Biblia, entonces están hablando desde el contexto bíblico de lo que es comida. ¿Sí o no? Nadie lo juzgue en lo que es comida ni lo que es bebida. ¿Sí o no? ¿Dentro de la Biblia o dentro de lo que yo crea que es comida y bebida? No, dentro de la Biblia. Nadie te juzgue en qué, en días de fiestas. Nadie lo juzgue a usted en lunas nuevas. ¿Qué son esos? Es que se está haciendo referencia a eso. En Levítico 23, las fiestas de Jehová, de Yahweh. Nadie te juzgue en días de reposo. No está hablando de la fiesta de la Virgen. ¿Está hablando de la fiesta de la Virgen? No. Está hablando de lo que es fiestas de Jehová dentro de la Biblia de Yahweh. ¿Sí estamos claros? ¿Quién me lee el 17 y el 18? Colosenses 17 y 18. Todo lo que es sombra sí. de lo por venir, pero la realidad es Cristo. Siga. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, basándose en visiones vanamente hinchado
en su mente carnal. Ojo, 19. sí. Sin mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento de Dios. Siga, siga. Mire lo que está diciendo. Siendo que habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, Ojo, ¿por qué, como si aún permanecieres al mundo, como si aún pertenecieres al mundo, os sometéis a ordenanzas como no uses, no gustes, no toques? Todas esas cosas están destinadas a perecer con el uso, porque se basan en mandatos y enseñanzas de hombres. sí pilla, mire, vea. Está hablando de las cosas de hombres, no de las cosas de Dios. Y enseguida, si usted se devuelve al verso 13, o mejor desde el 12, no, desde el 13. Lea desde el 13, por favor. 13 y 14. Vosotros que habéis muerto en pecados y en la incircuncisión de vuestra Ah, no, venga, discúlpeme. Léame el 8 primero. Así salteadito para que no demore mucho. ¿Cuánto tiempo va de grabación? Para que terminemos el capítulo. 1:15, bueno. Léame lea el 8. Mira que nadie os engañe. Ojo. Por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, Ajá. conforme a los elementos del mundo y no Según Cristo. Siga con el 13. Mire como Pablo plantea desde Colosenses del principio, lo que es de hombres y lo que es de Dios es una cosa muy distinta de lo uno a otro. A vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo, perdonando todos vuestros pecados. Sí. Y canceló la nota de vuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, y la quitó y la clavó en la cruz. Entonces quitó todos esos dogmas que estaban en contra nuestra, tradiciones de hombres, de ancianos, costumbres, el decreto que estaba en contra mía, porque yo infringí la ley y el mandamiento. Salió un decreto en contra mía, así como cuando usted va por la calle con su moto y infringe la ley de tránsito, entonces le sacan un cheque en contra suya. Hasta que no pague ese decreto que salió en contra suya, causado por su misma desobediencia, entonces no queda en paz. Jesucristo colgó eso en la cruz, pagó la deuda mía, causada por la desobediencia. Ahora entonces yo voy a seguir desobedeciendo. Ahora que entiendo que Jesucristo me sacó de la infracción de la ley, de la muerte a la vida, y estoy obedeciendo, comiendo lo que es comida, bebiendo lo que es bebida, guardando sus mandamientos, caminando en obediencia a sus fiestas, guardando días de reposo. Pablo dice que nadie lo juzgue por eso, porque usted está en obediencia. El desobediente lo quiere juzgar a usted, porque usted ahorita no se reúne en las fiestas de la Virgen, porque usted ahorita no come cerdo, y lo juzgan o no lo juzgan. Claro que lo juzgan. No le digo que vino César y me dijo, Cardeñito, es que usted, porque con un simple cerdo, es que eso no tiene, que son muy pequeñitos. Hombre, por Dios, que eso no es insignificante, que me voy a perder por eso. Que porque ya no como cerdo me voy a perder. Que porque ya guardo Shabbat me voy a perder. Uno se queda como sorprendido, hombre. Es que no, usted ahorita está obedeciendo, te vas a perder porque estás obedeciendo lo que dice la Biblia. Sí, ese que hace así, muy querido ellos, yo le entiendo porque él está buscando una oveja perdida de la iglesia de la IPUG, pero bueno. Mire, tradiciones de hombres, tradiciones de ancianos, cargas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Hechos capítulo 15, compañero, termine de leer por favor. ¿Dónde está el micrófono? Para que concluyamos, yo creo que podemos concluir hoy ese capítulo. Que yo me mire como dice en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley. Ellos quieren invalidar la ley, eso, por la fe. Que la fe invalida la ley, en ninguna manera. Hechos 15. Uy, claro, que ya es por la fe, que ya es por la gracia. Y no entendemos, y no entienden qué es fe. No entienden qué es la fe. No entienden ni la fe ni la gracia. Porque la fe les permite transgredir el mandamiento. La fe. Y la gracia les permite transgredir.
Cuando la gracia y la fe es lo contrario. Cuando la fe es firmeza y fidelidad, es la obediencia, lo que me lleva a mí a la obediencia, a la fe, es eso mismo, la obediencia me lleva a la fe, no la desobediencia. La fe confirma, la fe me confirma cuando yo camino en la obediencia. La fe me confirma, porque la fe es eso. Lea, compañero. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un... No, Bueno. el 36, 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Sí. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sí. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Listo, ahí termina. Mire, quiero terminar con esta reflexión que está planteada ahí. Mire, vea, el concilio de Jerusalén se presentó ¿por qué? Verso 14, capítulo 14, versos los finales, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Porque hubo gran discusión. Vea, capítulo 14, Hechos 14. Hechos 14, cuando ellos están llegando a Jerusalén de nuevo, están regresaron a Antioquía, perdón, hubo una discusión y una pelea allá, ¿sí o no? Por eso se decidieron hacer el concilio en Jerusalén, para ponerse de acuerdo en algo, ¿cierto? Y tuvieron un principio y acordaron algo, los 4 principios básicos para poder hacer comunión con ellos, para poderse juntar con ellos, para no tener problemas con los del judaísmo, con los del fariseísmo, con la tradición de los ancianos. Entonces, tan siquiera de estas 4 cosas para poder tener comunión. Cada 8 días, cada día de reposo, ellos van escuchando la ley, se van instruyendo, esos etnos se van a ir instruyendo en la ley de Dios. Pero empezó por una discusión. El final del capítulo 15 plantea de nuevo una discusión entre apóstoles. No entre laicos, no entre Eber Cardeño y Brian Flores, o Eber Cardeño con Rubén Darío. Ojo, una no pequeña discusión entre ¿quiénes? Entre Pablo y Bernabé. Entre 2 columnas, digámoslo así. Entre 2 tipos grandes. ¿Y por qué fue la discusión? Porque habían algunos que estaban enseñando. No, en Hechos 15 en el final que leímos, que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, ahí en el final. ¿Por qué pelearon? Sí, ¿por qué? Porque Bernabé le dijo que trajeran a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso a que llevaran a Juan Marcos. ¿Por qué Pablo se opuso a que llevaran a Juan Marcos? Porque Juan Marcos, cuando iban para Panfilia, se separó de ellos. ¿Dónde lo leímos? Capítulo 13, ¿cierto? Lo leímos. ¿Por qué se separó Juan Marcos de Pablo y de Bernabé? Pablo y Bernabé, bueno, Juan Marcos se separó de ellos y se devolvió. Porque vio que era muy duro, se lo habían apedreado y todo. Y Pablo decidió, se confirma en el capítulo 15, no volverse a juntar con Juan Marcos. Eso es historia, hace 2000 años.
Voy a traerlo a esta actualidad. Cuando un hermano tiene inconvenientes, no. Cuando un hermano tiene, ¿cómo? Diferencias, más bien. Diferencias con otro hermano, ¿cierto? Causa separaciones. ¿Está mal tener diferencias con otro hermano? ¿Está mal apartarse de otro hermano? Pablo lo hizo. Está mal. Pero Bernabé no lo hizo. ¿Quién perdonó más fácil a Juan Marcos? ¿Bernabé o Pablo? Bernabé. Tanto que Bernabé dijo, bueno, yo me voy con Juan Marcos, usted váyase con Silas. ¿Sí o no? Eso me muestra algo, mire. Cuando yo comienzo a leer los viajes de los discípulos, de los apóstoles, aprendo algo, mire, vea. Mateo capítulo 10, los envía de 2 en 2, de 2 en 2, ¿cierto? Me está enseñando algo, no es bueno andar solo, es bueno andar de 2 en 2. Jesucristo les dice, Josué les dice, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los envía de 2 en 2. Ellos están siguiendo el mandamiento, van de 2 en 2, o mínimo 2, ¿cierto? Porque en Panfilia, en el verso 13, perdón, antes de Panfilia, capítulo 13, iban 3. Hay un verso que dice, ¿cómo van a poder andar 2 juntos si no están de acuerdo? ¿Cierto que sí? ¿Quiénes se conocían primero? ¿Bernabé y Juan Marcos? Sí, Bernabé y Juan Marcos se conocían antes que Pablo conociera a Juan Marcos. Se lo voy a poner de esta manera. Bernabé y Juan Marcos eran amigos. Bernabé es el que coge a Pablo allá cuando le cayeron las escamas, cuando estaba en Damasco, y lo lleva y lo presenta con los apóstoles, con otros discípulos. Bernabé toma a Pablo bajo su discipulado. Ojo, alguien me va a decir que no, eso no es así. Y está bien. Yo leo que Pablo fue discípulo de Bernabé primero. Y luego Bernabé lo presenta con nosotros. Cuando Bernabé se lleva a Juan Marcos, fue Bernabé el que se lo llevó a Juan Marcos. Y arrancaron con Pablo. Juan Marcos, por alguna razón, por flojo, porque tenía daño de estómago, o porque no quiso, por alguna razón se devolvió. Dijo, no, yo con ustedes no sigo. Dejando la misión atrás. Así lo tomó Pablo. Pablo lo vio como cobardía. Lo vio como negligencia. Pablo lo vio como flojera. Juan Marcos. Estamos hablando de apóstoles. Y ustedes van a juzgar de una manera como ustedes quieran. No tengo problema con eso. Mire, vea. Está bien. El problema no es discutir con otra persona, con otro hermano. Porque tenemos temperamentos. El hermano Jade tiene un temperamento, Brian tiene otro, Rubén Darío, Rubén Alejandro, la hermana Gloria, la hermana... Todos tienen todos tenemos unos temperamentos. Y tenemos roces. No hay ningún problema. Es más, tenían discusiones doctrinales. Mire que el concilio de Jerusalén fue por cuestiones doctrinales. Y no fue una discusión pequeña. Fue tan grande que tuvieron que ir a Jerusalén, a donde los principales, a ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso sí tenemos que hacer. ¿No vamos a evitar los roces? No, porque somos humanos y tenemos roces. Pero podemos ir a una instancia, a donde otro hermano, a que nos ayude a conciliar el asunto. Para conciliar el asunto. ¿Qué es lo importante? Querer conciliar el asunto. ¿Pablo y Juan Marcos alguna vez se reconciliarían? Yo creo que sí. Pero Pablo no quiso volver a andar con Juan Marcos. Está mal hecho de Pablo. Bernabé como que sí lo perdonó más fácil, vuelvo a decir, lo mismo. Bernabé le pasó el error. Le pasó por alto la primera falencia. Pablo como que era más temperamental. Pablo como que era más agresivo, como más... Pero ese temperamento no lo llevaba a que se sintiera juzgado
porque tenía ese conocimiento Nosotros- de la ley ajá. de que hay que perdonar. Espérate. Pero cuando dicen que uno se enoja, Pero- o que uno, que es que no está mostrando frutos, que porque Ajá. la gente no se puede enojar, o que hermano, ¿qué le pasa? ¿Sí me entiende? Mire, vea. ¿Por qué reacciona así? Mire, Cuidado con lo pequeño. nosotros nos podemos enojar con un particular, sí, pero estamos hablando aquí entre nuestra No, congregación, eso. No hay problema. Yo te iba a hacer una pregunta, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Te iba a hacer una pregunta. Mire, nosotros nos podemos enojar con el hermano dentro de la congregación. Porque, Pero- venga, pero un poquito, perdón. porque hay gente de por ahí que le hace cosas a uno Sí. malas, y yo no soy capaz, yo trato como de, pues yo no lo perdono, yo no soy capaz. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo? Que me han hecho muchas cosas que a mí todavía me han perjudicado y tienen perjudicado todavía, muchos. Hay que orar, ¿sabes? Yo quiero preguntar Hay eso. que orar por esa persona. Cuando uno perdona a esa persona, uno le perdona. Pero entonces, bueno, está bien, pero yo como ir allá a un serio, no sé. Vea, uno primero le pide sabiduría a Dios sin llegar al tiempo, porque lo digo que a mí me pasó hoy delicadísimo, una cosa Difícil, delicado, o sea, con un man, con un vecino y hoy en día, como que, y así al punto de que venga para allí para esta esquinita, que vamos a cuadrar, esté viendo con el man, ya sabe cómo, y uno después de que le diga vamos allí es aquella esquina que vamos a cuadrar. Diciendo que uno Y hoy en día somos vecinos y si él como justo con él. y si él necesita un clavo, yo lo doy. Y esa chucha, no, yo Pero Yo, mire, en mi Vea. trabajo, por un ejemplo, yo sé a Jonfer, el de las 80, yo le dije en el caso que le cobraba 15 millones. Y una abogada de seguridad le contó que cuánto cobraba yo y le hizo el caso porque le cobraba barato. Y esa muchacha va a ir a la oficina. Y así por decir, me han quitado como 3 o 4 casos. Mire, vea, nosotros vamos a tener dificultades con los de afuera y vamos a tener dificultades con los de adentro. Las dificultades, ¿por qué se dan? Por la humanidad nuestra, por la etnia de donde venimos. Vamos a contestar más groseramente o más calmadamente. Está bien, nosotros nos ganamos problemas por la carnalidad, cierto que está, pero nosotros tenemos que ser conscientes también de que el Espíritu del Señor está en nosotros, entonces eso nos va a apaciguar y nos tiene que ayudar a tomar una mejor decisión, una mejor determinación sobre las cosas. Entre esas determinaciones, esas decisiones, está alejar a esa persona que le está haciendo daño a uno. Mire, eso, Sin el odio. eso le iba a decir No, yo. no tiene que ir a No, perdón, eso, voy a no. lo voy a hacer en forma de Ajá, pregunta. así es. Tiene que uno ir a decirle a esa persona, ay, perdón. No, Puede pero ser, o sea, no. Pero- Usted se aleja de esa persona, ni le va a seguir haciendo daño a usted, ni usted se va Vea. a hacer daño a él. hablando de Juan, de Pablo y de Juan, Lo que hacer es de entregarle las cargas a Cristo Jesús. Ese ¿Cuáles ese- cargas? Ese problemita, yo tengo un problemita con alguien, yo bueno, me lo entrego al Señor, ayúdame. ¿cuál? con Está bien, ¿cuáles cargas? ¿Cuáles serían las cargas? De dificultades, de problemas con el vecino, de muchas dificultades. ¿Cuáles serían las cargas? Las cargas, pues el problema con el El vecino, odio, el odio. Ah, eso. ¿Sabe cuáles son las cargas? Lo que usted está sintiendo. Yo no voy a ir allá porque se va a agrandar en el momento el problema, va a Eso. ser arrodillado, usted ya me va a venir para acá. No. Mire. Y el tiempo, el Dios es el que le pone el querer como la a las personas y a uno mismo. Y el tiempo le va a dar la razón a uno. O al que la tenga. O el que la tenga. Está bien. Porque yo muchas veces, porque la leo la escritura, creo tener la razón. Y quizás no. Cierre la puerta de aquí, vea. Cierra la puerta. Cierre la puerta de aquí, cierre esta puerta, niña. Pero cierre esta puerta. Para que no le Cierre vaya esta corriendo. puerta para la calle, eso es todo. Eso es todo, cierre la puerta y ya. Mire, vea. Sí, estamos grabando para terminar, estamos terminando, estamos redondeando aquí, vea. Mire, vea, escúchenme, vea. Pablo no se quiso volver a juntar con Juan Marcos. Listo, vea. Pablo no se quiso volver a juntar con Juan Marcos. Pero no Pero venga, pero por pero eran ¿por qué compañeros. Pablo tomó esa decisión? Pues ¿No yo sabe? no sé. Yo digo, vuelvo y le digo, el temperamento de Pero no Pablo. había odio. No, eso es a lo que voy yo.
No tiene que ser que por odio no me junto, no. Simplemente usted dijo, entonces tengo que estar siempre con esa persona que vamos a tener roces siempre. No, ya sabemos que no podemos estar juntos, pero yo no te odio. Yo leo eso así, pues yo lo entiendo así, lo interpreto así, no significa que esté no correcto. Cuando ellos se dividieron, uno cogió por un lado a predicar el evangelio para otro lado, andaban todos cuatro, todos andaban por otro lado. Se fueron estos dos para un lado y se anchó más la obra. Sí, eso ¿Qué es. nos pasa hoy en día también a nosotros? Si andamos todos en un solo lado, no que es que vámonos todos hoy para acá, pero no que es que el hermano vaya aquí al lado, o el hermano vaya al otro lado. Bernabé era líder, Pablo es líder. Entonces se dividieron dos líderes, se dividieron. Y este cogió un discípulo y este cogió otro discípulo. Y se fueron en plano. Pero yo no me junto con aquel porque no nos comprendemos. Está bien. No es de cuestión de odios, no es cuestión de cargar rencores. Es que yo lo que leo es eso. Es que el hermano Julano no volvió a la sinagoga, que entonces saca... No. Cuando el hermano quiera volver, es bienvenido. Podemos visitarlo. Él me puede decir a mí, vea, visítenos. Vamos y lo visitamos. No hay ningún problema. Pero a veces hay situaciones, por cuestión de humanidad, que tenemos roces, ¿cierto? Entonces, con eso también tengo que aprender yo a sobrevivir. Hay gente, aquí hablando de nosotros, hay gente que no ha querido volver. Bueno, no han vuelto por diferentes circunstancias. No sé cuáles serán más graves, si la del uno o la del otro. Pero no significa que sean enemigos míos o algo así, no. Tenemos diferencias, cuestiones de humanidad. Pero el hermano fue instruido y sabe, porque hay una persona que escribió alguna vez ahí, o nos dijo así, hicimos una reunión aquí afuera, y dijo, no, pues yo no volví, pero yo ya cogí el conocimiento y excelente. La persona puede seguir avanzando. Y se pasan los videos, se pasa el link para que entre aquí, para que entre allá, pueden seguir indagando. ¿Es muy importante tener comunión? Claro que sí. Doña Gloria ya no venía, bienvenida, y entonces aquí, vean, y uno siente una alegría. La hermana aquí, Yuri, ya no volvía, y nos sentimos una alegría, ¿cierto? Aquí yo me senté el jueves, y a veces solo, cuando pum, llegó este muchacho, qué bueno, llegó este muchacho. De repente apareció Brian, excelente, no hay problema. Había un día estaba yo aquí sentado a las 5:30, 6 de la tarde, 6:30. Yo, nadie vino, entonces me puse a leer la Biblia cuando escribía un zurrón por ahí que está un negrito por este lado. Oiga, ¿usted qué? Muy perdido, ¿qué? ¿Dónde? Estoy aquí en la sinagoga, le dije, ya voy para allá, como a las 7 de la noche. Vino un rato, ¿cierto? Las puertas tienen que estar abiertas, a eso me refiero yo. ¿Tenemos que estar de acuerdo en toda la humanidad o todo lo respecto a la escritura? No tenemos que estar de acuerdo en todo. ¿Podemos tener comunión? Sí, podemos tener comunión. ¿Sí? Pablo era temperamental. Pablo se ve que era muy temperamental. Yo creo que por eso, en ese mismo temperamento, por eso mismo es que fue el que más regó entre los gentiles el evangelio. Entre las naciones fue el que más llevó el evangelio por lo mismo, por el temperamento fuerte que tenía. Y lo apedrearon y lo dieron por muerto más de una vez y seguía para adelante. Juan Marcos no. Juan Marcos era más flojito, pero también llevó el evangelio. Habían dos cosas. Habían dos cosas. O era por Biblia, que tuvo ese encuentro con Juan Marcos. Con Juan Marcos, o fue por algo humano. No, eso fue personal. Eso fue un Por lo asunto, humano. sí, por lo humano. Eso fue un asunto personal de cuestiones de Estuvo temperamento. que a Pablo no le gustó algo de... No, le gustó. Y a Juan Marcos tampoco. ¿Por qué se separaría de Pablo? ¿Le echamos la culpa a Juan Marcos? No, de pronto Pablo, por su forma de ser, Juan Marcos dije, no, yo con este tipo no soy capaz de vivir, de ir juntos. Dejémoslo ahí, Maranata, a todos los hermanos, seguimos con el capítulo 16, si Dios permite.